me ha llamado la atención la aversión que en la sociedad se ha estado generando en contra de los materiales plásticos por su impacto en la naturaleza y porque una de sus cualidades básicas, las bondades básicas de los polímeros sintéticos, es su durabilidad. Cuanto a los empaques o a los envases van a dar al medio ambiente, pues evidentemente teníamos la preocupación de que se quedan ahí muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, uno de los slogans, de los temas de los ecologistas, ¿no?, desde los años 80 era que los plásticos se quedan ahí 300 años o 400 años. Entonces la gente se empezó a espantar, ¿no? Ya. También decía yo, bueno, debe de haber alguna forma en que solucionemos este problema. Desde luego, la más sana desde el punto de vista ambiental es que no lleguen los materiales plásticos al medio ambiente. Pero también me he acostumbrado a lo largo de los años a ver las cuestiones en una forma realista, ¿no? Tanto en la economía como en la ecología. Hay mucha gente que quiere proteger todo, salvar todo, que no se toque la naturaleza, ¿no?, que prácticamente seamos observadores pasivos de ella, y la realidad no es así. La realidad es que el ser humano interactúa con su entorno, lo modifica y lo tiene que hacer esto con responsabilidad. Pero cuando surgieron las cuestiones de los aditivos, estos oxodegradables, y que luego empezaron a salir los bioplásticos, ¿no?, hechos con fécula de maíz, que con fécula de trigo, me empecé a interesar más, a involucrarme más en este sentido. Cuando salieron los oxodegradables, y que en México hubo toda una discusión al respecto, yo lo que había leído y lo que conocía era de que efectivamente a través de la acción del oxígeno había una oxidación que hacía que se micronizara el polímero, ¿no?, se redujera mucho el tamaño de la cadena, etcétera, pero que quedaban como plásticos, micelas casi microscópicas de plástico. Entonces mi preocupación, como la de muchísima gente, era, bueno, pues sí, se van a degradar, van a quedar como un polvo, pero ese polvo sigue siendo sintético, no degradable, no biodegradable, y en forma de polvo lo vamos a estar respirando. Si llega al mar se lo van a comer los peces y no vamos a resolver el problema. Y entonces empecé a revisar información científica publicada en revistas arbitradas respecto a la biodegradabilidad de las micelas, de las pequeñas partículas casi en forma de polvo que son el resultado de la oxodegradación. Y entonces dije, bueno, pues todos son oxobiodegradables, y me llamó también mucho la atención de que había oposición al uso de estos aditivos dentro de los mismos industriales, por ejemplo, de las bolsas de plástico, ¿no? Y siempre he intentado formarme una opinión en base a la mejor información disponible. Con mejor me refiero la información que tenga una solidez, ¿no?, en cuanto a la reproducibilidad de lo que se dice, que se han hecho experimentos al respecto, que se tenga una estadística de en qué tanto sí. Cuando una cosa parece ser que es la panacea, cuidado, ¿no? Y entonces todavía más me llamó la atención. Dije, bueno, ¿cómo se manejan términos a veces como válidos cuando no lo son? Esta oposición a los oxobiodegradables también la analicé, porque se decía como un dato contundente, esa era la principal oposición que se ha manejado y se sigue manejando actualmente, de que una vez que se le ponen aditivos oxo a las películas de polietileno, por ejemplo, o de PVC o de poliestireno, ya no son reciclables, que se echan a perder, que se contaminan, que ya impiden el reciclaje, ¿no? Y que esa es la principal oposición, porque lo que hay que procurar, además de no tirarlo, es de que lo que se tire sea reciclable, para que se pueda incorporar a un ciclo en forma virtuosa. Toda la información que revisé, y la revisé concienzudamente, y puse a mi gente del instituto a ojear y revisar y buscarme más información acerca de la no reciclabilidad de los plásticos con oxo, no tiene fundamento científico. No hay una publicación científica arbitrada que demuestre que no son reciclables. Por otro lado, se me acercó un plastiquero, un común y corriente, que recicla los oxos alegremente en Guadalajara desde hace años, ¿no? Y entonces dije, bueno, aquí hay una contradicción, y más me interesé en ese sentido. Revisando ya con detenimiento la información, llegué a la conclusión de que aquí hay muchos términos mal usados y muchos conceptos que están en subterfugio de otra cosa que se quiere promover, que pueden ser cuestiones económicas o de política empresarial o alguna cosa así. Me preocupé por realmente reunir la información que existe al respecto para que exista, digamos, una base de datos válida, que puedan usar legisladores que tienen interés en el tema, autoridades ambientales a nivel federal, estatal o municipal,
los industriales, que son los principales actores de este tema, y los consumidores, ¿no? Que se sepa, esto es así, no es de otra manera. Por ejemplo, 3 conclusiones que he sacado a lo largo de estos meses. 1, sí son reciclables los plásticos que tienen aditivos OXO. Está demostrado científicamente. 2, materiales que se han oxodegradado se biodegradan cuando se alcanza un tamaño de partícula suficientemente pequeño que ya le quita las propiedades al polímero, las propiedades plásticas, y los convierte en cadenas normales de carbono e hidrógeno, oxígeno, etcétera, que son el alimento de muchas bacterias y de microorganismos, como hongos, por ejemplo, ¿no? Sí. La tercera, de que no son tóxicos, que eso lo sabemos los que estamos, pues de alguna forma tenemos algún conocimiento de la química. El principal problema que se tiene con los plásticos, por su durabilidad y su gran, digamos, versatilidad para tener colorantes, texturas, luminosidad, que pues lo que hace atractivo a muchos de los materiales plásticos, ¿no? Presentan un problema estético en la naturaleza, ¿no? Cierto que tienen algunos factores, como el hecho de que si son recipientes cóncavos, bueno, cuando llueve y se asimila ahí agua, bueno, pues son vectores para la reproducción, por ejemplo, de mosquitos, que transmiten la malaria o el dengue o el chikungunya, etcétera, ¿no? Y el otro era la gran preocupación de qué pasa si lo ingieren los peces o los animales marinos, ¿no? Algo que fue muy, muy significativo en la formación de estos mitos fueron fotografías reales, preocupantes, por ejemplo, de tortugas que están con una bolsa de plástico atorada y se asfixian, o gaviotas que tienen de estos arillos de los six-packs, ¿no? De las latas, y que se meten ahí el pico y luego ya no se pueden zafar, etcétera, cosas que nos horrorizaron a los seres humanos, ¿no? Pues más a mi favor cuando hay la posibilidad de que esto se haga una micropartícula que no sea tóxica, y esa es la tercera conclusión, se hace una incorporación, digamos, amable con el medio ambiente.